a la inversión, mirando a las perspectivas de un año que acaba de arrancar, y lo vamos a hacer hasta ahora con Mariano Arenilla, responsable de DWS para España y Portugal. Mariano, muy buenos días y feliz año, que bueno, ya estamos a día 13. Pero siempre hay que felicitarlo. Oye, yo empecé el año con COVID y he estado en casa, con lo cual incluso lo tengo más reciente el tema de las Navidades. Feliz año. Feliz año, y con el mismo diagnóstico empiezo yo. Así que bueno, vamos a tomar el pulso con ganas. Arranca un nuevo año y es verdad que estamos pendientes de asuntos que ya se estaban anticipando al cierre del ejercicio pasado, pero me gustaría que nos dibujases la situación en la que nos encontramos de cara a este momento en el que estamos enfrentando ese tapering en Estados Unidos, ese escenario de subidas de tipos de interés en el que parece que se puede endurecer más esa política monetaria, y querría que nos dijeras cuál es la visión que tenéis de qué impacto pueda tener en los mercados desde DWS. Pues agradezco muchísimo que empecemos haciendo un poquito de referencia también a dónde estamos, ¿no? Porque al final, para pensar hacia dónde nos dirigimos, también hay que ver pues el punto de partida. Y el punto de partida es un año 2021 para los mercados de riesgo, para la renta variable, para las bolsas, un año muy favorable, con rentabilidades en torno al 20%, doble dígito. Para 2022, olvidémonos de este doble dígito, estaríamos hablando de que esperamos unas rentabilidades para las bolsas entre el 7 y el 10%, dependiendo de la región. A nivel macroeconómico, las grandes cifras de los países, estamos viendo que el crecimiento del año pasado ha sido algo inferior a lo que esperábamos, pero muy notable y claramente en fase de recuperación tras la caída del COVID. Estos datos macroeconómicos de crecimiento para el 2022 esperamos que sean todavía por encima del potencial. Estaríamos hablando de un crecimiento para Europa en torno al 4,6% y para Estados Unidos para el 4% de crecimiento 2022. Luego ya en 2023, con la finalización de la llegada de los estímulos que se han ido implementando por la crisis de la pandemia, esperamos unos crecimientos mucho más inferiores en el año 2023, pero para 2022 datos macroeconómicos muy buenos. El dato de paro en Estados Unidos todos lo conocemos, prácticamente en pleno empleo, y hay puestos de trabajo que nos están cubriendo. Tenemos lógicamente que toda esta liquidez que durante todos estos años hemos estado imprimiendo en el mercado, que se han estado haciendo ayudas, todo eso por algún lado tenía que salir, y eso se llama inflación, subida de los precios de nuestra cesta habitual, que en el caso de Estados Unidos el último dato que hemos visto es del 7%, y en Europa la cifra sería algo inferior, pero son unos datos muy altos, unos datos que lógicamente obligan a los bancos centrales a tomar acciones. Y no solamente acciones de retirada de estímulos, ese tapering, sino también que tenemos que empezar a pensar algo que el año pasado no estábamos pensando, que es potenciales subidas de tipos de interés. Pensamos también, por otra parte, que esta inflación sí que es temporalmente alta, pero se va a mantener por encima de la media histórica una vez que corrija a lo largo del año 2022. Probablemente esta inflación en la segunda mitad del año sea bastante más baja de lo que estamos viendo a día de hoy, pero nos vamos a mantener por encima de los niveles del 2%, que son los niveles de intervención. Por eso el tapering tiene un efecto claro sobre los mercados. ¿Por qué? Porque estamos todos los inversores mirando en qué momento y con qué velocidad se va a producir esa retirada de los estímulos, y no solamente porque estemos mirando la parte corta de los tipos de interés, el tipo de intervención, sino que estamos mirando también el 10 años. Y el 10 años está subiendo de una manera bastante rápida, y eso es lo que está haciendo que los mercados de renta variable, principalmente americanos, estén recortando. Para mí, los primeros días de este año 2022 van a ser la muestra de lo que va a ser el resto del año. Lo que hemos visto en estos primeros compases claramente es lo que nos va a acompañar el resto del año. ¿Qué significa esto? Pues un incremento fuerte de la volatilidad. No tenemos seguridad en los mercados si esa inflación vamos a conseguir que vaya bajando poco a poco, y como tenemos esas dudas, inflaciones disparadas no son buenas ni para el mercado de bonos ni para el mercado de renta variable. Estamos viendo que en función de las estimaciones y de los datos que veamos, pues vamos a ver correcciones fuertes en el mercado en cuanto al tema de bonos.
No obstante, hoy, por ejemplo, bueno, se empieza el tema de los resultados empresariales en Estados Unidos. Para este caso van a ser los datos del cuarto trimestre del año 2022 y, por lo tanto, 2021 y, por lo tanto, todos los datos anuales. Vamos a ver muy buenos crecimientos medios el año pasado en algunas empresas superiores al 30%. Ese incremento de los beneficios empresariales superiores al 30% se ha producido en el año 2021 porque las empresas que tienen poder de negociación de precios o poder para fijar precios han hecho que todo ese incremento de los costes de producción y de las materias primas lo han podido trasladar al cliente final, con lo cual sus márgenes han mejorado porque los salarios no han reaccionado al alza como ha reaccionado el índice de precios. Por lo tanto, han mejorado sus márgenes. Para 2022 no esperamos que los resultados empresariales sean tan potentes. Estamos hablando de estimaciones de crecimiento de los resultados para todo el año 2022 en torno al 7%. Y por eso en DWS fijamos que el crecimiento para el año 2022 en las bolsas debería estar en torno a ese crecimiento empresarial. Las valoraciones están ya muy ajustadas en el sentido de que el mercado está caro porque no había alternativas de renta fija y conforme los tipos de interés vayan subiendo, no durante el camino, sino cuando pensemos que ya han llegado a un nivel aceptable, veremos cómo el mercado empieza a volver a invertir en renta fija, lo cual no quiere decir que esperemos rentabilidades positivas para el 2022, porque desde el momento actual hasta el momento en el cual el mercado ya haya recogido todas las noticias y la contención de la inflación, pues estarán bastante más altos que ahora. Y sabemos perfectamente que para un bonista todo lo que sea subidas de tipos de interés es caída del precio de los bonos. Por lo tanto, no estaríamos invertidos ahora mismo en renta fija. Mario, ¿nos estás dibujando de alguna manera, teniendo la perspectiva a lo que puede dar de sí el año, ese posicionamiento en el mercado, advirtiendo esa volatilidad, pendientes de la inflación, de esas múltiples referencias de tipos de interés? Y arrancábamos este tiempo de charla, esta entrevista, poniéndonos en la casilla de salida de lo que es el año. A la hora de hablar de estrategia, venimos lo mismo, ¿no? Hemos, desde DWS, balance de lo que ha podido ser este 2021. En ese balance de estrategias de inversión que han funcionado bien en el pasado año, ¿hasta qué punto sigue esa continuidad hacia 2022? ¿O cuál ha sido el cambio? ¿Cómo se está haciendo ese cambio, rotación? ¿Cuál es ese dibujo? Bueno, del cambio del paso. Pues mira, el año pasado vamos a empezar por renta fija, si te parece, y luego pasamos a renta variable. En renta fija, el año pasado prácticamente lo único que ha tenido rentabilidades positivas y unas rentabilidades en torno al 3% han sido los bonos high yield. Los bonos, bueno, pues de mayores dudas sobre la calidad crediticia, sobre las empresas a las que prestamos el dinero. Estas compañías son las que han dado mejor resultado. ¿Por qué? Porque no son tan sensibles a las subidas de los tipos de interés, sino que nos interesa más lo que están ocurriendo en las compañías a las que les hemos prestado el dinero. Y por tanto, como hay liquidez y hay dinero en el mercado, estas compañías lo han estado haciendo bien. Las tasas de impagos o de quiebras en este sector, que suele ser habitual y está en torno al 4%, pues ha bajado drásticamente, está por debajo del 1%, y eso ha hecho que hayan funcionado bien. El resto de la renta fija, incluso países emergentes, bueno, pues han tenido correcciones. Los países desarrollados, las bonos de gobierno también han corregido. Por lo tanto, ahora mismo para ese inversor conservador, para el año 2022, nosotros no recomendaríamos tener posiciones en renta fija con duraciones largas, porque las duraciones largas, la parte más larga de la curva, el bono a 10 años, por ejemplo, el bono a 7 años, estos bonos van a reaccionar ante posibles subidas de tipos de interés. Por lo tanto, en renta fija gubernamental no estaríamos. Pero, sin embargo, tenemos que tener siempre algo de renta fija en nuestras carteras. ¿Para qué? Para que sirvan un poco de contrapeso a ese incremento de la volatilidad que estamos viendo en renta variable. Por lo tanto, para poder escapar un poco de estas subidas de tipos de interés, el instrumento que nosotros pensamos que es más conservador y que tiene menos riesgo, pero también va a tener menor potencial de subida, lo vamos a utilizar simplemente para no perder ese dinero que nos están marcando los tipos de interés bajo, serán los bonos flotantes. Esa sería una primera idea para el año 2022, para poder de alguna manera
resetear trimestralmente el tipo de interés que nos pagan las empresas. Eso es lo que hacen los bonos flotantes. Los bonos flotantes cada 3 meses miran dónde están los tipos de interés y automáticamente el cupón que estas empresas pagan están referenciado al Euribor, mientras que el resto de la renta fija tiene unos tipos fijos que se ven perjudicados ante subidas de tipos de interés. En cuanto a la renta variable, el año pasado ha sido un año fantástico. Hemos hablado de rentabilidades en torno al 20%. Tenemos sectores que incluso han hecho más, sectores que de alguna manera protegen contra la inflación, como son el sector de infraestructuras y el sector de inmobiliario, han tenido rentabilidades en 2021 del 20%, por encima de ese 18-19 que es la media, pues más del 20%, incluso 25%. ¿Por qué? Porque los inmuebles recogen muy bien en sus alquileres las subidas de los tipos de interés, porque están referenciados los contratos a estos tipos Euribor o el LIBOR. Y por otra parte también las infraestructuras, las concesiones, los peajes, los puertos, los aeropuertos, todos estos sectores también recogen muy bien las subidas de tipos de interés, y eso hace que aquellos inversores que pudieran tener cierta sobreexposición al sector de tecnología, que es el que está liderando las alzas en los mercados, pues aquellos inversores que tuvieran miedo o vértigo de esas subidas se han ido posicionando en estos sectores más ligados a la inflación. Pensamos que estructuralmente la tecnología en el año 2022 va a seguir funcionando, pero como hemos hablado de que las valoraciones están caras, vamos a tener que mirar más allá de esos 5 valores que son los más comprados dentro del índice Nasdaq. Entonces nos vamos a quitar esos 5 valores que pensamos que son los que están más caros actualmente y vamos a mirar dentro. Vamos a mirar ideas, por ejemplo, de tecnología climática. Todo el tema de la sostenibilidad para 2022 va a seguir imperando. El año pasado, si miráramos las estrategias ESG o socialmente responsables comparadas con las estrategias tradicionales o sectores que son más contaminantes, como puede ser el sector energía, lo han hecho mucho peor. ¿Vale? El sector energía, con la subida del precio del petróleo, lo hizo muy bien, pero sí que pensamos que todas estas infraestructuras que se van a desarrollar en adelante van a estar apoyadas por esa sostenibilidad, esas nuevas tecnologías que nos van a permitir ser más eficientes y contaminar menos. Por lo tanto, sostenibilidad también nos gusta. El año pasado no funcionó tan bien. Ideas también, pues por ejemplo, ¿qué es lo que no ha funcionado en 2021? China no ha funcionado, China se ha quedado para atrás. Esperamos ahora, a principios de año, en este primer trimestre, que China nos dé un poquito más de dirección sobre cuáles van a ser sus reformas, esas reformas que ya empezó el año pasado, cuáles van a ser las reformas que van a hacer en los próximos 5 años. Y vamos a esperar que haya un poquito todavía pues, de miedo a cierto intervencionismo. Pero pensamos que una vez que pase esta explicación o estas previsiones a 5 años, vamos a tener un buen punto de entrada en China, pero vamos a tener que tener calma. Y para evitar que nos llevemos los sustos de estas correcciones que hemos visto en el Nasdaq desde el principio de año, llevamos una rentabilidad del menos 5% en los índices tecnológicos, pues para hacer un poquito de contrapeso vamos a intentar estar en sectores más cíclicos. Si el ciclo continúa, queremos apostar por el ciclo. Y estos son sectores más industriales. Sectores industriales que de alguna manera se vieron perjudicados por los parones de la cadena de producción de los suministros y que sí, a pesar de que estamos viendo que esta nueva variante Omicron está afectando y generando nuevos paros, los paros actuales no tienen nada que ver con los paros que vimos a lo largo del 2020 o del 2021. Por lo tanto, esas cadenas de producción tienen que ir recuperando su dinamismo y creemos también que en la segunda mitad del año va a ser. Por lo tanto, un año positivo. No debemos de pensar en lo que hizo la renta variable el año pasado, las bolsas. No pensemos en rentabilidades del 20%, seamos más conservadores, vayamos a pensar que puede ser en torno a un 7 y un 10%, y no pensemos que el camino va a ser lineal. Va a haber volatilidad, va a haber idas y venidas, y tenemos que pensar si nuestros clientes, si los inversores están preparados para poder sufrir esa volatilidad, si tienen estómago suficiente. Si no es así, yo recomendaría bajar el nivel de riesgo algo para poder tener una cartera balanceada, una cartera mixta, donde seamos flexibles y podamos participar de esas subidas de bolsa, pero también reaccionar si los escenarios que nosotros esperamos no se producen.
Arenilla, responsable de WS para España y Portugal. Ha sido un placer este tiempo de análisis, de toma de pulso del mercado. Se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias, feliz jornada y feliz negocio. Y buen fin de semana a todos. Gracias. Feliz fin de semana. Nosotros, de momento, antes del